vamos a dar un último tiempo para un tema especial que son los hijos obedientes. Vamos a hablar acerca de los hijos obedientes. Sus hijos acaban de bajar. Los que tienen hijos, sus hijos acaban de bajar. Y créanmelo que lo que viene para ellos, si Cristo no viene antes o si Dios no toma sus vidas, lo que viene para ellos es toda una batalla por la que todos hemos estado pasando. ¿No es cierto, hermanos, amigos? No es fácil, pero con la ayuda del Señor y en obediencia a Él en la Escritura podemos librar muchas batallas importantes en nuestras vidas. Así que les invito a que abran sus Biblias ahí en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Y vamos a leer este texto. Hijos, todos juntos, hermanos, conmigo, juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cada año nos damos tiempo de celebrar a los niños en su día, hermanos. Nunca hemos dejado aparte esto, y decía yo hace un ratito, debido a que el núcleo familiar, hermanos, y las iglesias están conformadas por familias. Entonces, parte de la familia son nuestros hijos, y cada año nosotros les damos un tiempo especial a ellos. En medio del año también tienen sus actividades especiales. Las maestras, en un momento más, ellas estarán impartiendo su clase para llevarlos al conocimiento de Dios, para llevar a tu hijo al conocimiento de Dios, al conocimiento de su gracia, y además de entender que en el Señor se nos puede otorgar su propio Espíritu, esto es el Espíritu Santo, para que seamos justificados, para que seamos nuevas criaturas en Él. Esto es lo que los niños están aprendiendo, la salvación, el Evangelio de salvación. Pero considero importante, hermanos y amigos, esta mañana, de manera breve, porque sus hijos van a subir en un momento más, van a ver un video, todos juntos vamos a ver un video, ellos van a tener una participación pequeña. Entonces considero muy importante y de manera breve que estudiemos juntos un tema de suma importancia. Y este tema es hijos obedientes. Tal vez tú eres un jovencito y dices, no, ¿yo para qué? O tal vez tú no tienes hijos ahora, pero probablemente puedas llegar a hacer influencia a otros niños, familiares o no familiares. Puedes llegar a hacer influencia y entender y aprender acerca de este tema, hijos obedientes. Vamos a hablar de esto, la obediencia y la honra de los hijos para con los padres. Muy importante, ¿no es cierto? La obediencia de los hijos y la honra hacia los padres. Por el tiempo, solo voy a dar la obediencia por la mañana, hermanos. Y por la tarde, versículo 1 únicamente esta mañana. Y por la tarde voy a hablar acerca de la honra, versículo 2 y 3, si nos da tiempo, hermanos. Espero que puedas regresar esta tarde, que te animes, que puedas regresar esta tarde y concluir el tema, sobre todo si eres nuevo en la iglesia y no has escuchado estos temas. Los he tratado con muchos de ustedes. Pero es importante, tenemos varias familias nuevas con hijos y me parece de suma importancia hablar de esto. Actualmente, hermanos, las responsabilidades de estos miembros de familia, esto es nuestros hijos, las responsabilidades de nuestros hijos se han ido perdiendo, ¿no es cierto? Como que se ha perdido qué responsabilidad tiene tu hijo dentro de tu casa. Incluso los padres pasan por alto esto también, ¿no? O no lo queremos ver porque nos conviene más no ver las problemáticas y llevar nuestros asuntos en paz. ¿No es cierto, papás? A veces decimos, no voy a entrar a este asunto, no quiero marcar un nuevo regaño, una nueva dirección, porque prefiero estar en paz y no tomamos la responsabilidad como padres. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Es muy importante hablar del tema, porque este tema es muy importante para Dios, para nuestro Señor. Los hijos, los niños son muy amados por el Señor. Ustedes recuerdan ahí en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Marcos 10 dice,
y le presentaban niños para que los tocase. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, observan, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Era el Señor, hermanos, ama a los pequeños, ama a nuestros hijos. Y si ama a nuestros pequeños, se ama a los niños, nos ha amado y nos sigue amando. ¿A quiénes? A nosotros, ¿no es cierto? El Señor entonces, por medio del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tiene un mensaje muy bien dirigido, muy directo y muy específicamente a los niños. Este versículo 1, hermanos, de Efesios 6, está dirigido específicamente a los niños. Yo te explico qué es niños. Pero muy claramente y directamente Pablo habla a los niños que tú como padre debes conocer y poner atención en esto. No solo lo habla a ellos, tú como papá tienes que poner atención, mucha responsabilidad en lo que Dios está hablando aquí y las órdenes que está dando a nuestros hijos. Si te das cuenta, Pablo, ahí en sus Biblias, hermanos, están en capítulo 6, observen el capítulo 5, Pablo pasa de hablar de los deberes entre la esposa y el esposo, ¿no es cierto? Las esposas sean sumisas, sujétense a ¿quiénes? A sus maridos, y los esposos amen a sus hijas, a sus esposas, ¿no es cierto? Pablo pasa de este tema y ahora se enfoca en otra parte. ¿Cuál es la otra parte en la que se va a enfocar Pablo? La estructura familiar. Ahora Pablo se va a enfocar en la estructura familiar. Esto es la relación entre los padres y la relación entre los hijos. La relación en esta estructura familiar. Y es por esto, hermanos, que el apóstol Pablo, considerando qué importante era para el Señor los niños, escribe esta parte, hace una cuidadosa escritura o delineación de las responsabilidades entre los padres y las responsabilidades entre los hijos. Entonces, este día nos vamos a enfocar en los hijos y la obediencia y la honra para con los padres. Vamos a trabajar con esto, hermanos. Papá, mamá, si están buscando obtener una buena relación con sus hijos, si están buscando, ¿quién de ustedes busca tener una relación especial con sus hijos, hermanos? Yo creo que es una lucha, ¿no es cierto? Yo creo que todos deseamos llegar ahí. Si estás buscando una buena relación familiar con tus hijos, cómo tratarlos, cómo educarlos, cómo guiarlos, permítanme decirles que la palabra de Dios es la que establece la verdadera base para poder tener relaciones familiares correctas. Es aquí donde encuentras la base para las relaciones familiares. No necesitamos, hermanos, de libros. No necesitamos de manuales pedagógicos o de manuales psicológicos o pedagogía infantil, ¿no es cierto? Mejor dicho, toda la información correcta para las relaciones entre padres e hijos se encuentra, y déjame decírtelo así, se encuentra dentro de estos 4 versículos que acabamos de leer. Mucho de eso que estamos buscando está aquí en estos 4 versículos. Si tanto padres como hijos nos pusiéramos a trabajar sobre estos 4 versículos y además atendiéramos a toda la instrucción bíblica que complementa esos 4 versículos, te aseguro que nuestras relaciones familiares van a tornarse en otra cosa. Va a ser muy diferente. Entonces, de acuerdo al pasaje que vamos a estudiar esta mañana y que continuaremos en esta tarde, vamos a ver 2 aspectos que los hijos deben considerar como responsabilidad con sus padres y que los llevará a una vida familiar armoniosa y piadosa. Y tú como papá tienes que enseñarle estos 2 aspectos. Los aspectos que vamos a aprender es responsabilidad tuya que tú se los enseñes al lado de la palabra de Dios, hermanos. No que sean tu expresión, sino que sean los mandatos del Señor junto con la palabra de Dios, mostrárselos a Él.
El primer aspecto y el único que vamos a ver esta mañana es los hijos creyentes obedecen a sus padres. Si no tienes batalla con este asunto, puedes dormir. Te damos chance de que duermas esta mañana. Pero yo creo que no hay familia que no batalle en esto, hermanos. Yo recuerdo mi desobediencia nata a favor de mis padres. Me decían una cosa y yo hacía exactamente cuál, muchachos. Otra. ¿No es cierto? Los hijos creyentes obedecen a sus padres. Observen este versículo. No me quiero detener mucho. Observen este versículo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuántas veces hemos oído esto, hermanos? ¿Cuántas veces lo leemos y parece tan natural en la Biblia? Pero es sobrenatural, es palabra de Dios y trae indicaciones muy precisas, hermanos. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos en este verso otro ejemplo de lo que es la sumisión general, hermanos. Está pidiendo a los hijos entrar a esa sumisión también, porque de acuerdo a capítulo 5, vayan a sus Biblias, capítulo 5, versículo 21, observen, ahí está, capítulo 5, versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Se dan cuenta? De acuerdo con este versículo, se espera que todos los que tenemos una relación con Dios, todos los que somos hijos de Dios, nos sometamos, ¿qué? Unos a otros, unos a otros. Todos, no solamente la mujer se somete al varón, sino el varón se somete a la mujer y los hijos se someten a los padres. Todos nos sometemos unos a otros. Pero observen, hermanos, algo importante, observen. La obligación que aquí está es más fuerte, más que una sumisión. Esta obligación que nos está mandando el Señor, que es esta parte, obediencia, obedecer. Esta parte de obedecer exige más. ¿Y qué exige? ¿Qué es lo que está exigiendo aquí? Obediencia. No es solo sumisión, es obediencia. Por ejemplo, a las esposas no se les decía que obedecieran, ¿o sí? Hemos estudiado Efesios. ¿A las esposas se les pide que obedezcan a sus esposos? No. El concepto de un esposo que va a dar órdenes o que está dando órdenes y de una esposa que obedece a ese esposo dando órdenes, no lo vemos en la Escritura, hermanos. No está ahí. No, lo usa mucha gente pagana, mucha gente para pensar que estamos por encima de las mujeres, ¿no es cierto? Pero el concepto de tu mujer me obedeces a mí no existe en la Biblia. Es el concepto de sumisión, que es muy diferente, ¿no es cierto? Como alguna vez hemos estudiado, hermanos, la sumisión de una esposa es muy diferente a la obediencia. ¿Te das cuenta? La sumisión es una entrega voluntaria hacia los maridos, ¿no es cierto? Una entrega voluntaria, amorosa hacia los maridos. Con convicción, voluntariamente decides amar a tu esposo, ser sumisa a él. Y un marido al que se entrega a esta mujer, ¿qué hace, hermanos? Este marido la protege, ¿no es cierto? Un marido que la provee, un marido que la cuida, un marido que le ayuda, un esposo que la ama. Ese es el asunto, hermanos. Es la respuesta de amor por amor. ¿Te das cuenta? Ese es el asunto. La mujer sumisa, amor por amor. Pero en los hijos, hermanos, los hijos es diferente. Observen, ¿deben qué? ¿A quiénes? Los hijos deben obedecer a los padres. Esto es muy diferente. El hijo no dice, bueno, voy a estar sumiso a ti. Y quiero que quede esta diferencia clara, hermanos. Si tú me das, o tal vez lo haces así, o lo practicas así, ¿no es cierto? Si tú me das, entonces soy sumiso a ti. Bueno, si vas conmigo y me acompañas y me ayudas a cargar esto, entonces sí, te obedezco. No es así, hermanos. El asunto con los jóvenes no es en un sentido la sumisión, sino es un aspecto mucho más fuerte. ¿Cuál es? Obediencia. ¿Obediencia para con quiénes? A los padres. Ahora, aquí punto. ¿Quién te lo está pidiendo? ¿Quién está pidiendo esto, hermanos? ¿A quién se lo está pidiendo, mejor dicho? A los niños. ¿No? Nosotros como padres tenemos, por eso no lo subí hoy, hermanos, para poder practicar fuerte, duro este tema.
Pero nosotros como padres debemos entender que deben obedecernos. Porque el mandato proviene ¿de dónde, hermanos? De lo alto, desciende de los cielos. El mundo te está diciendo, hijo, no obedezcas a tus padres. Está haciendo una ignorancia total a una voz divina para que tú incluso te adaptes a que tu hijo no te obedezca. Por eso decía, ¿cuántos de nosotros queremos evitar problemas? Mejor no le digo nada porque se enoja. ¿No es cierto? Pero aquí está claro, hermanos, los hijos deben obedecer a los padres. Es una obligación, no es como la mujer, que en un amor fraternal, un amor filial, un amor eros, un amor ágape, juntos podemos llegar a cosas grandes, ¿no es cierto? Pero el jovencito no, hermanos. Él tiene indicaciones de obedecer a sus padres. Ahora bien, la obediencia de los hijos no depende de algo, de una revelación especial para ellos. Es que hasta que Dios se los revele a ellos, lo van a entender como creyentes. La obediencia, hermanos, es parte de una ley natural que Dios ha escrito en todas las personas. Es una ley natural que Dios ha escrito en todos los corazones. Esto es, hermanos, por ejemplo, Romanos, y lo digo esto porque Romanos 2, versículo 14 al 15, y si quieren ir, véanlo, hermanos, para que entendamos esta parte. Romanos 2, versículo 14 al 15, observen, dice Romanos 2, 14 al 15, observen, porque cuando los gentiles, ¿qué dice? Hay una parte importante, cuando los gentiles, ¿qué? No tienen ley. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no están en el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Aquellos que no han creído en el Señor, no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿no es cierto? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, no tienen ley, pero ¿qué hacen? En este sentido lo aplicamos. Aún los gentiles, sus hijos, ¿qué deben hacer? Obedecer. Es una ley general, hermanos. El punto es, la obediencia no está específicamente confinada a los que somos cristianos, a los de ética cristiana solamente, según este texto. Es una norma de conducta ¿para quién? Para todos, para toda sociedad es una norma de conducta, hermano. Los predicadores paganos, los predicadores gentiles de tiempos pasados, los griegos, los romanos, enseñaban la obediencia. Lo veían bien. Los filósofos de aquel tiempo, los filósofos paganos, insensibles de estas épocas pasadas, también consideraban la obediencia de los hijos como un valor importante. ¿Y cómo se obtenía esto? Ellos no decían, viene del Señor. Ellos pensaban, es simplemente por la razón, como una parte de la naturaleza. Viene hacia nosotros, es algo que está ahí. Porque Dios, hermanos, lo ha dejado para todo ser humano en todos sus corazones. ¿Se dan cuenta de esto? La obediencia. El punto es que la obediencia es por naturaleza algo que Dios ha puesto y manda ¿a quién, hermanos? A todo hombre. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. Entonces, Pablo inicia aquí este texto, este versículo. Pablo inicia diciendo que hijos, obedeced. Hijos, obedecer. Ahora, nos detenemos aquí. ¿Cuáles hijos? Y el hermano le va a decir a su hermana, tú. ¿Cuáles hijos? Cuando vemos esto, hermanos, normalmente ¿qué llega a nuestra mente? Los más chiquitos, ¿no? Los pequeñitos. Bueno, no se refiere exactamente a los niños más pequeños, hermanos. No se refiere a los niños chiquitos, se refiere a toda la descendencia en general, hermanos. ¿Se dan cuenta? A los habitantes de todo lugar, que son hijos. Y específicamente, hermanos, estos son todos aquellos hijos o todas aquellas hijas que viven y están bajo el cuidado de ¿quién? A esto se está haciendo referencia. Todos los hijos de cualquier edad que vivan con sus padres, que estén bajo la protección de sus padres, que estén bajo la provisión de sus padres, estos deben obedecer y deben honrar, como lo veremos en la tarde, deben honrar a sus padres. Estas son las personas que deben obedecer y honrar a sus padres. Y observen, hermanos, obedecer es un término mucho más fuerte que la sumisión, como venía diciendo. Esta palabra obedecer es mucho más fuerte.
Obedecer tiene que ver con realizar algo. Obedecer tiene que ver con la acción de hacer algo, ¿no es cierto? Cuando tú mandas a tu hijo a levantar la mesa, ¿qué hace? Yo sé que sus hijos van rápido corriendo y la levantan. Yo lo sé. Pero para los que no obedecen, ¿qué hacen, hermanos? Es algo, es una acción. Entonces, obedecer es acción. Y la honra, como digo que vamos a ver en la tarde, la honra, hermanos, tiene que ver más con la actitud de amar a nuestros padres. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, obedecer significa, y escucha esto bien, papá, porque se nos olvida. Obedecer significa cumplir con lo ordenado. Cumplir con lo ordenado. Honrar significa mostrar respeto y mostrar amor. En este caso, ¿a quiénes? A los padres. ¿Se dan cuenta? Entonces, obedecer es estar sujeto, es responder a, es escuchar y hacer. Y aquí es donde están los grandes problemas, hermanos. Nosotros nada más leemos, hijos, obedecer. El Señor dice que obedezcas. Pero el asunto es que obedecer es escuchar y hacer, escuchar y responder. ¿Te das cuenta? Esto es, escucha con mucha atención y responde de manera positiva a lo que estás escuchando, hijo. ¿Te das cuenta? El punto es que los hijos deben colocarse por debajo de los padres, ¿no es cierto? Porque están bajo nuestra responsabilidad. ¿Y a dónde están a veces los hijos, hermanos? Arriba de nosotros. ¿No es cierto? Y te voy a decir, no es que les quito su pecado ni la culpa, pero en mucho contribuimos nosotros. Me incluyo en esto, junto con ustedes, papás. Y ahí están las grandes batallas. Cuando cometemos el error de no seguir el texto bíblico, de no aplicar, porque igual no obedecemos. Dios nos está pidiendo algo, ¿no es cierto? ¿Y qué debemos hacer? Obedecer. Lo mismo pasa aquí. Entonces, el punto es que los hijos deben colocarse abajo de nuestra autoridad, debajo de nuestra autoridad, de las palabras que decimos, porque somos autoridad que Dios ha puesto para ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene su base en la obediencia en la palabra escuchar. ¿Se dan cuenta? Cuando tú escuchas obediencia, entonces, ¿dónde está su base? Escuchar, atender, de inmediato, ponerme debajo de. Eso es lo que tiene que hacer tu hijo, eso es lo que tiene que hacer mi hijo, si está en mi cuidado, en mi provisión, en mi protección. O darle atención a lo que está diciendo. Por lo tanto, esto es obedecer, hermanos. ¿Se dan cuenta? Él tiene o ella tiene que escuchar y obedecer. Mucha de la desobediencia, hermanos, resulta en que los niños, esto es nuestros hijos, se niegan ¿a qué? No, obedecer. Ya les dije qué significa. A escuchar ¿qué? La instrucción que se les da. Mucha de la desobediencia viene de eso. Se niegan a escuchar la instrucción que se les da, así como los razonamientos, las instrucciones, las órdenes, cualquier otra cosa, hermanos, se niegan a escucharla. Ahora déjame decirte, es responsabilidad de nosotros como padres hacerlo. ¿Por qué se niegan? ¿Por qué se niegan a escucharte? Piénsalo y contéstame tú. ¿Por qué se niegan a escucharte? Lo toleras y entonces pierdes ¿qué? Tu autoridad. Pierdes tu autoridad. Papás que tienen hijos pequeños están en un punto muy importante. Están a tiempo de poder hacerlo más fácil todavía. Siempre yo decía a mi esposa cuando llegaba y me hablaba, decía, amor, nosotros tenemos, ¿cómo se dice? El sartén por el mango. Es tan sencillo como eso. Pero nos causa pánico que nuestro hijo se ponga en contra de nosotros bajo una orden específica que se le ha dado, hermanos. Es responsabilidad de nosotros como padres enseñar a nuestros hijos ¿qué, hermanos? Obedecer. Y el respeto hacia los padres, ¿desde qué tiempo, hermanos? Tenemos que enseñarles a respetar y obedecer desde que son muy pequeños. El niño, aún antes de aprender a hablar, el niño aún antes de aprender a caminar, debe percibir, hermanos, que en su casa hay ¿qué? Autoridad. ¿No es cierto? Un niño que no persigue autoridad, ¿qué hace, hermanos? Va a agarrarse de ahí y va a seguir adelante. Y es que esa autoridad, hermanos, está representada en quiénes. Recuerda, esto es muy importante que lo entiendas. El texto está dirigido a los niños. Pero tu autoridad, muy dentro del texto, está representada en quién.
En los papás, porque el mandato es que obedezcan ¿a quién? ¿Se dan cuenta? Deben obedecer a los padres. Miren, les voy a poner un pequeño video familiar, personal. Observen cómo el niño se resiste a la autoridad. Ese cable no se agarra. No. No es porque yo nada más tienes que entender que ese cable no. Ahí está. Vean cuánto sufre, hermanos. ¿No es cierto? Bueno, a ese nivel, en ese tiempo, hermanos, es pequeño. En ese tiempo es pequeño, no es pequeño. Después ya no es un yoguido. Después es, no quiero. Más adelante se convierte en una división familiar. Tus hijos están allá abajo. Porque corren este riesgo muy grande, hermanos. ¿Quién de ustedes, y de todo corazón, no desea un hijo obediente a Dios y a los padres? Diría yo que como padres es lo máximo que queremos encontrar, ¿no es cierto? A nivel familiar. Pero cuando dejas de hacer eso, cuando dejas de educar a tu hijo, estás dando un lugar muy grande a la corrupción espiritual del corazón de tu hijo. ¿Te das cuenta? Todo hijo con capacidad de comprender, sea niño, sea adolescente o sea un joven, debe saber una cosa, hermanos, que la voluntad de Dios para su vida es ¿qué? Obedecer. Aquí está el texto. Si logras hacer entender a tu hijo por medio de la palabra que la voluntad de Dios es obedecer, vas a tener a un hijo feliz. Vas a tener a un hijo lleno de gozo. Vas a tener a un hijo que te respalde durante toda tu vida. Esta mañana estaba estudiando y le escribí a mi hijo, el más grande, y le decía: hijo, estoy estudiando, estoy muy orgulloso de ti, vas a predicar hoy. Y los dos predicaron hoy. A los dos escribí, les mandé un mensaje de voz: vas a predicar hoy y estoy muy satisfecho con lo que Dios está haciendo contigo. Él te va a dar mucho más de lo que te imaginas. Por lo menos esta mañana, hermanos, no tuve que lidiar en los corazones de dos adolescentes o dos hombres que están renegando del Señor, sino que estamos en la misma sintonía, hermanos. Y hoy no me puedo sentir mal de las noches y las mañanas que podíamos reunirnos en mi sala, sacar la Biblia, sacar una guitarra, orar al Señor y ministrarles y decirles: la voluntad de Dios es que obedezcas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa debe de ser, que obedezcan los hijos y que honren ¿a quién? A sus padres. Obedecer entonces, hermanos y amigos, obedecer significa hacer lo que los padres dicen. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo aquí. Hacer lo que los padres dicen. Si tu hijo no hace lo que tú dices, y obviamente vamos a ver qué es lo que dices, porque ¿qué dices? Pero si haces lo correcto bíblicamente, si tus hijos no hacen lo que dices, va a haber tremendas batallas. Todo el mundo piensa que la edad pequeña, y a mi parecer, hermano, esto es Primera de Eduardo, capítulo 2. Las batallas vienen cuando los hijos crecen. Ahí es donde está la batalla, hermano. Ahí es donde se va a desbordar todo lo que tú enseñaste. Y mira que cuando lo enseñas se vienen todavía más. Obedecer es hacer lo que los padres dicen, es aceptar el consejo, es aceptar las instrucciones, es estar sujeto a la autoridad de ellos, es guardar sus enseñanzas, es todo lo que dice esta palabra aquí, hermanos. Solamente que no lo vemos, tenemos que extraerla y pensar qué más está diciendo aquí. Es importante, hermanos, que obedezcan
hazlos padres. Y no solo que obedezcan, ¿cómo obedecen muchos hijos? Sí, ya voy. Es importante que obedezcan, ¿cómo, hermanos? Con alegría, con gozo. Si algo no es así, algo está mal, algo está sucediendo mal, pronto les va a afectar muy duramente. Ellos van a ser los hijos más infelices que te puedas imaginar. Yo trato con muchos de sus hijos y me han dicho muchas cosas de ustedes. Pero sí pasa, sí pasa. ¿Para qué te digo que no? Es verdad. Nos hablan cosas. Y ese es su verdadero corazón. Entonces, deben obedecer, pero deben obedecer con gozo. Sabiendo que lo que están escuchando del mandato de tu boca, lo hacen porque esto agrada ¿a quién? A Dios. ¿No es cierto? Entonces, en el libro de Proverbios, hermanos, ustedes van a encontrar mucha instrucción para esto. Van a encontrar mucha instrucción para guiar a sus hijos o para que sigamos guiando a nuestros hijos. Yo sigo mi tarea, hermanos. Tengo 5 nietos, espero tener 20, ojalá me dé más. Pero quiero instruir a mis nietos en la parte que a mí Dios me coloca y me corresponde, por lo menos en mi modelar. ¿No es cierto? En el libro de Proverbios encontramos una recopilación de los consejos, hermanos, que da un padre a sus hijos adolescentes. Por ejemplo, hay cosas como esta. Vayan a Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Versículo qué? 8 y 9, Proverbios 1. Este es muy importante. Observen, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Cuando yo escucho esto, hermanos, me pongo a pensar, ¿qué tarea tan titánica tenemos como padres? ¿No es cierto? ¿A quién le está dando la responsabilidad de escuchar? O sea, le dice al hijo, tú tienes que escuchar, y los responsables para que escuche, a quienes debes escuchar son tu papá y tu mamá. Oye, hijo mío, ¿la instrucción de quién? ¿Y la dirección de quién? ¿Por qué? Hay un propósito. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. 3.1 de Proverbios dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahí está el padre hablando al hijo. 4.1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Entonces, para esto, hermanos, observen este punto, ya entrando en Proverbios. Para esto debemos reconocer que como padres debemos, ¿qué, hermanos? Estar preparados para enseñarles, ¿qué? Obediencia. Si tú no estás preparado para enseñar obediencia, ¿qué les vas a enseñar? Te pregunto, ¿qué estás enseñando a tus hijos? ¿Tus hijos te han visto molesto con tu papá, con su papá? ¿Con su mamá? ¿Tus hijos saben cómo criticas a las personas? ¿Tus hijos saben cómo logras mentir? ¿Cómo chantajeas? Hermanos, decimos ser creyentes, pero en nuestro corazón todo, por eso decía, y no lo digo de verdad, Dios me ha dado el privilegio de ser pastor, y pregúntale a cualquier pastor. Yo creo que les ha pasado a todos. Los hijos saben todo de sus padres. Todo. Yo me acuerdo que cuando conocí al Señor Jesucristo, y a mí me encantaba el fútbol. ¿A quién le gusta el fútbol? Para que ya no venga. A mí me encantaba el fútbol, hermanos. No, vamos a decir al pastor que no. Y nos vamos a otro lado mejor, y compramos una paleta y hacemos. Y de repente, después de años, me confesó la esposa del pastor: es que Isaac nos dijo una vez que ustedes no iban porque tú les llevabas a comprar muchas cosas a otros lugares. Y yo les decía: es que no puedo, estoy ocupado. Pero me iba al fútbol, hermanos. Los hijos dicen todo. El punto es esto: ¿cómo les vas a enseñar obediencia si la palabra de Dios no está en ti? ¿Cuál instrucción? ¿Cuál? ¿Tu instrucción personal? ¿Esa es la que les vas a enseñar? Déjame decirte, y te lo digo con todo respeto, los vas a arruinar. Los vamos a arruinar. Porque nuestro corazón está lleno de amargura, de odio, de tentaciones. ¿No es cierto?
y creemos que le instruimos lo correcto, hermanos, pero la voz desciende de lo alto, lo creas o no. La voz viene del cielo y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y ahí está toda, por eso decía, si tú tomas este versículo y lo alineas a todo el Nuevo Testamento y a todo el Antiguo Testamento, en la tarde vamos a ver por qué los hijos eran incluso asesinados o apedreados por desobedecer a los padres. Pero el asunto es, si tú no tomas toda la Escritura y crees que estás metiendo tus consejos, vas a fracasar. Vas a fracasar. Toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con cuál finalidad? Para aquellos hombres, para aquellos líderes, para que sean hombres santos delante de Dios. Este principio lo aplicamos a nuestros hijos, hermanos. Toda la Escritura nos es útil. Y si tú no vas a toda la Escritura y sacas la información que debes llevar a tu hijo nunca te va a ver como alguien grande, sino va a haber soberbia en nosotros. Tu hijo no te va a ver como alguien humilde, sino va a haber soberbia en nosotros. Cuando tú enseñas la verdad bajo la Escritura, estás enseñando poder de lo alto. Estás enseñando poder de Dios. Tal vez no te va a funcionar a la primera y vas a decir, no, ya mejor le dije que lo hiciera de esta manera. Pero no, tú vas directo a la Escritura, estás constante en la Escritura. El niño va a entender que estás sacando palabras de la Escritura, que son órdenes escriturales, con la autoridad que Dios te ha dado. Y estoy seguro, hermanos, que con el tiempo Dios va a hacer mella en el corazón de tus hijos, porque Él lo ha prometido, ¿no es cierto? Transformaré este corazón de piedra en un corazón ¿de qué? De carne. ¿Te das cuenta? Y sobre todo, si amas a tu hijo. ¿Quién no ama a su hijo, hermanos? A veces nuestro amor es un amor incorrecto. Creemos que darles las cosas es la manera en que les mostramos nuestro amor. Pero muéstrales la verdad y ese es un amor verdadero. Un día ellos te lo van a agradecer. ¿Sabes? Muy personal. De la boca de mis hijos, de los 3 hermanos. Y yo me siento muchas veces apenado porque conozco mi imperfección, pero de la boca de mis hijos ha llegado agradecimiento a la vida de su mamá y de su papá por lo que hicimos y corregimos con ellos. Yo le digo a mi esposa, esa es la recompensa más grande que tú puedes obtener cuando tú estás educando a un hijo por las Escrituras. Cuando escuchas, es cierto, papá, es cierto, el Señor tiene razón. Y bueno, y continúa diciendo, porque yo le prometí a mi esposa que iba a hacer 20 minutos. Es que los textos son profundos, hermanos. Hijos, obedeced. Y luego, ¿qué sigue, hermanos? En el Señor. Algo muy importante aquí, continúa diciendo Pablo aquí, en el Señor, ¿se refiere a qué? Hijos, obedeced en el Señor, se refiere a todo lo que agrada ¿a quién? ¿A ti? ¿A todo lo que tú quieres ensañarte con tu hijo o con tu hija? No, se refiere a todo lo que le agrada ¿a quién? Al Señor. Esto es muy diferente. Cuando tu hijo entienda que son cosas que le agradan al Señor es diferente. Porque a veces nosotros como padres, hermanos, cometemos el error de querer que hagan las... No, mira, vete a trapear allá afuera. Ahorita está la telenovela. Tú trapeas. Y dicen que no, ¿verdad? O pásamelo. Ya ves que estoy cansado o estoy cansada. Pásame esto. Y no se trata de que no lo hagan, hermanos. Pero el hijo tiene que ver. Aquí el punto es este. Es en el Señor. En el Señor. ¿Te das cuenta? Se refiere a todo lo que a Dios le agrada y específicamente en este caso, hermanos, ¿a qué? Obedecer en el Señor, ¿a qué? A los padres. Es en el Señor que ellos tienen que ver que te tienen que obedecer. El punto es que los hijos obedecen a sus padres porque también obedecen ¿a quién, hermanos? Al Señor. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. Obedecen también al Señor. Pero déjame decirte algo importante, hermanos. Desafortunadamente o tristemente esta frase, en el Señor, y aquí es donde entra el Evangelio, hermanos, ¿a quién aplica? No aplica a todos. Si tú no eres creyente como matrimonio o como padre individual, no te aplica. Es imposible.
Porque es imposible, hermano. No aplica a matrimonios que no conocen al Señor y que porque están fuera de qué, hermanos? De la autoridad de Dios, ¿te das cuenta? Porque los hijos entonces están enseñados no bajo el señorío de Dios, sino están enseñados bajo el señorío de ¿quién? De los padres. ¿Te das cuenta? Esta frase es muy importante. Debe de ser ¿en qué? En el Señor. Son enseñados bajo el señorío de Dios. Ahora, Dios te ha dado la responsabilidad de tenerlo. No estoy diciendo que menospreciamos lo que hacemos. Pero si tú eres una persona no creyente, que no está instruida en la Escritura, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que debe quitarse el bocado de la boca para darlo a otros? ¿Cómo le vas a enseñar a ser no egoísta? ¿Cómo le vas a enseñar que cuando ayudas a alguien necesitado estás viendo al Señor? Hay muchos parámetros, hermanos, que se pierden si no son en el Señor. Entonces, la actitud que deben tener los hijos al obedecer a sus padres debe de ser esta: debo obedecer a mis padres porque el Señor me lo pide. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tiene que ver el niño o el joven que está dentro de tu casa. Hijos, obedeced. ¿Quién lo está pidiendo? ¿O lo estás pidiendo tú? No, esto es algo que Dios pide. ¿Por qué, hermanos? Lo que el Señor dice es que es justo. Aquí está la otra parte. Déjenme irlo marcando aquí. Lo que el Señor pide, ¿qué es, hermanos? Es justo. Lo que el Señor dice es justo por la sencilla razón de que Él, ¿qué? Ya. O simplemente porque Él lo dijo y punto. ¿No es cierto? ¿Quién va a discutir en esto? Es la simple razón de que Él lo dijo. El Señor es quien determina lo que es justo y lo que no es justo. ¿No es cierto? ¿O tú lo determinas? ¿Tú determinas lo justo y lo injusto? No, es el Señor quien lo determina. Y aquí entramos a esta palabra, hermanos. Justo, la palabra justo es igual a lo que es correcto. ¿Y qué es correcto para ti? ¿Cuántas veces nos equivocamos en lo que creemos que es correcto, hermanos? Por eso digo que quien determina lo que es justo no eres tú, es Dios, porque justo es hacer lo correcto. ¿Y quién hace lo correcto únicamente, hermanos? Dios. ¿Quién hace lo íntegro? ¿Quién es íntegro realmente? Dios. ¿Quién es honesto en todo aquello que hace? Dios. Él es el que es correcto, Él es el que es íntegro, es el que es honesto. Es por esto que cuando un hijo obedece a sus padres, está obedeciendo y está agradando ¿a quién? A Dios. Porque Él es justo. Y todo lo que Él declara, ¿no es cierto?, es correcto. Hay integridad en el Señor. Entonces no hay mal que le venga a tu hijo cuando proviene de Él. Cuando desobedece a sus padres, hermanos, o cuando un hijo obedece a sus padres, está obedeciendo al Señor. Y cuando un hijo desobedece a tus padres, está desagradando al Señor. ¿Has oído esto? ¿No nos lo enseñaron desde muy pequeños, aún siendo no creyentes? Si no lo haces, no agradas al Señor. Si lo haces, sí agradas al Señor. ¿De acuerdo? Se escucha muy fácil, hermanos, pero esto es el grande problema que divide familias. Aquí está el punto. Pon atención a esto y enséñalo pronto y bíblicamente a tus hijos. Porque ¿sabes qué? Muchos niños lo dicen de memoria, ¿no es cierto? Yo voy a obedecer porque le agrada al Señor. ¿No lo dicen así? No le agrada a Dios, sí le agrada a Dios. Pero recuerda que el punto es ver qué. ¿Qué significa obedecer? Escuchar y tener una acción. Cuando tú veas que tu hijo está obedeciendo, ¿cuándo es? Cuando dice, sí, es que esto sí le agrada a Dios. Cuando tú sabes que Él está en el Señor y que está obedeciendo es porque tomó una acción a las palabras que tú le dijiste, ¿no es cierto? Ahora estás viendo que tu hijo realmente está haciendo lo que pediste que hiciera, ¿no es cierto? Eso es muy diferente, hermanos. Un comentario importante a este tema, hermanos. Frente a la petición de que los hijos obedezcan a sus padres, pueden surgir algunas preguntas, hermanos. Por ejemplo, ¿es absoluto el mandamiento? Esto es, ¿debe obedecer absolutamente todo lo que los padres les digan que debe hacer? ¿Qué piensan?
Todo aquello, y tienes razón hermana, todo aquello que está en contra de la ley de Dios y no les edifique o glorifique a Dios e incluso ponga en riesgo su integridad física, moral, mental, no debe obedecerse, hermanos. Escuché hace poco a mi esposa, estamos muy consternados por esto, la violencia está muy tremenda, hermanos. Un abuelo abusando de su nieta. Y creo que la hija de 5 años lograron grabarlo y lo lleva al papá, y el papá va y lo demanda a la policía. Y un paréntesis aquí, hermanos. Cuiden a sus hijos. Porque, y por favor, tómenlo extra bíblico, hermanos. Me salgo del púlpito. Cuiden a sus hijos, hermanos. Que esa obediencia sea regular a la Escritura. Hay padres que violen a sus hijos, que abusan de sus hijos. Y las personas que menos pienses, las personas que pueden atraer a tus hijos con cositas y engañarlos, pueden ser tíos, tías, hermanos, primos, padres, amigos, abuelos, aquí está. Pueden llegar a trastornar la vida de tu hijo en áreas mentales, sexuales. Ten mucho cuidado de este asunto. Tus hijos van a obedecer, pero cuando están bien instruidos en obediencia bíblica, ¿qué va a suceder, hermanos? Ellos van a saber. ¿Me explico? Van a detectar, hermanos. Lo voy a dejar aquí. Es muy largo este texto, pero cuiden de sus hijos. ¿Y cuál es la idea en esto? Los hijos deben ¿qué? Obedecer. Los padres debemos dar las órdenes. Pero ¿qué debemos hacer? Instruirnos. ¿Se dan cuenta? Si tú no lees tu Biblia, si tú no tienes una relación con el Señor, ellos no te van a escuchar jamás. Tienes que modelarles con tu vida. Tu vida tiene que ver, ellos que vean a una mujer buena, bondadosa, te hagan lo que te hagan, mujer, tú eres una mujer bíblica. Varón, te hagan lo que te hagan, tú eres un hombre bíblico. Tú muestras paciencia, tú muestras amor. Tus hijos deben observar todos esos detalles. Que vean congruencia en que vienes el domingo, abres la Biblia, lo haces entre semana y tu vida se comporta de la misma manera. Ellos van a tener mayor facilidad de entender que esto es posible, obedecer. Pero si tú no te instruyes, no vas a darles instrucción bíblica a tus hijos. ¿Te das cuenta? No va a llegar a ellos, no va a haber efecto. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender esta parte tan pequeña, pero tan profunda, Dios, que ciertamente trae tantos conflictos a las vidas familiares. Señor, yo te pido que estés guiando a todos como padres, como abuelos, nos guíes y nos enseñes, Señor, la manera en que te ofendemos, la manera en que podemos rectificar y la manera en que podemos instruir junto con nuestras esposas, esposos, a nuestros hijos, Padre. Tú te tienes y debes glorificarte con las familias que has creado, Señor. Deseamos que sea así. Por favor, Padre, ayúdanos en esta área tan trascendental, tan importante y que trae tantos conflictos a la vida familiar. En Cristo te lo pido, mi Dios. Amén.